Buenos días, hermanos. Buenos días, porque hoy domingo 6 de diciembre del 2020 iniciamos este culto, Señor, hermanos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, de tal manera que todo lo que estamos realizando llegue hasta el trono de nuestro Dios. Empezamos este culto de adoración a la Iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre. Nos es grato volver a saludarles esta mañana, hermanas y hermanos, y a todos los que se unen a nosotros para glorificar el nombre de nuestro Señor, agradeciendo a Dios todas sus bondades que han tenido para con nosotros durante la semana, y les invito a tener una oración de ofrecimiento. Inclinemos nuestros rostros y oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo y en la tierra y en todo lugar, gracias te damos porque nos permites estar unidos a través de tu Espíritu, a través de tu gracia, Señor, para darte la honra y la gloria. Te rogamos primeramente que perdones todos nuestros pecados, Señor, porque reconocemos que somos indignos delante de ti, que somos frágil, y por eso cometemos quizás pecados, Señor, pero te rogamos que por favor nos des tu perdón. Muchas gracias te damos, Señor, porque tus hijos también están atentos a este programa, a este orden de culto, y te rogamos, Señor, que por favor lo aceptes, lo recibas, porque es un culto que vamos a elevar a tu nombre, Señor, para que tú lo recibas con toda gracia, Señor, porque solamente tú puedes darnos ese aliento, ese ánimo, esa fortaleza que necesitamos, Señor. Por eso te rogamos que por favor recibas este orden de culto, que tu Espíritu Santo lo santifique y lo lleve hasta tu trono, Señor. Sea recibido como un olor grato a tu nombre. Y así, Señor Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de tal manera que todos estemos en ese mismo espíritu, dándote la honra y la gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica devocional en Salmos 67, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice de esta manera: exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense en las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, no bendecirá a Dios, Dios nuestro. Bendíganos Dios
y téngalo todo los términos de la tierra. Amén. Cantemos alabanzas a nuestro Dios en este momento. En los campos se ha escuchado la canción angelical, la montaña ha replicado el mensaje celestial. Porque tanto regocijo, a que viene tal canción, qué victoria, qué guerrero, causa tanta conmoción. Gloria in excelsis Deo. Es que anuncian con gran gozo que ha nacido el Salvador, y se extiende el alborozo por el mundo en derredor. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, Cristo nuestro Dios y Rey. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gozo del mundo es el Señor, que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificar, al Rey glorificar, al Rey glorificar. Viene al mundo a reinar con toda bendición, nos da perdón, consuelo y luz, y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud y honor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con
amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Nacido de Dios, admirable tu nombre, Señor. Gracias damos esta Navidad, pues llenas de felicidad a la humanidad. Felicidad a la humanidad. Estimados hermanos, continuemos con la lectura bíblica en la que está basado el mensaje, y es en 2 de Corintios 11 del 1 al 33. La palabra de Dios dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de cómo os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que no se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios
sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la Iglesia de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis con lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os tenéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, o en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, vosotros no es como comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Por qué os diréis, os alabaré? En esto es alabado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así como también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere entre este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinémonos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Con cuánto amor, penurias y trabajos el apóstol Pablo predicó en Corinto. Así fundó la iglesia en una comunidad donde era muy difícil a causa de la perversión que había en la ciudad. Corinto era una de las ciudades conocidas como de las ciudades de pecado en la antigua Roma. Trabajó allí 1 año y medio para formar discípulos y líderes que quedaran en su lugar. Eso sucedió en el año 53 después de Cristo aproximadamente, y está descrito en el libro de Hechos en su capítulo 18 que ya hemos leído. Al parecer después hizo una visita relámpago, aunque su pretensión era quedarse más tiempo. Tuvo que salir por alguna situación, y esto hizo que algunas personas murmuraran del apóstol Pablo. Por ese detalle empezó a haber una animadversión de un pequeño grupo hacia el apóstol. Finalmente él les mandó la carta severa de la cual ya hablamos, y ellos se arrepintieron de su actitud y
finalmente el apóstol Pablo pudo visitarles por última vez y estuvo con ellos un buen tiempo, predicando y compartiendo a Jesucristo, pero sobre todo enfocándolos hacia el ministerio pastoral. Ahora, la primera diapositiva nos habla del título: Buenos ministros de Jesucristo, basado en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Yo quisiera leer del capítulo 10 los últimos 2 versículos. Versículos 17 y 18 dicen: Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En la Nueva Versión Internacional dice: Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo establece para la iglesia y para los ministros fieles del Evangelio. Este principio: el que se gloríese en el Señor, es el principio que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué tienen los buenos ministros de Jesucristo? En primer lugar, la siguiente diapositiva, el primer punto es que tienen un compromiso serio con Cristo. De esto hablan los primeros 4 versículos. Dice Pablo, continuando con la idea anterior: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así es que Pablo muestra un celo del Dios vivo y verdadero. Este celo no debe de confundirse con los celos de las personas humanas unas con otras. No es un celo enfermizo, es un celo al que se refiere en Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, este celo se refiere respecto al pecado y a la maldad. No es un celo negativo, es más bien una devoción, como explica el siguiente versículo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí está basado el celo, en una devoción fiel a Cristo, en un respeto leal a aquel que nos tomó como soldados, a un compromiso sincero y fiel con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En contraste, un falso ministro, dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así es que un falso maestro, ministro o profeta enseña y predica un evangelio diferente al que está escrito. Nosotros sabemos que no hay otro evangelio. Eso dice el apóstol Pablo claramente en Gálatas 1 del 6 al 8. Me asombra, les dice a los Gálatas, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, ni siquiera les llama hermanos, están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición.
Y esto se refiere a los judaizantes que estaban predicando un evangelio diferente al de Cristo. Y hoy en día hay muchas personas que siguen esas falsas ideas. Así que, en resumen, en este punto nos podemos dar cuenta que los buenos pastores, los verdaderos pastores de la comunidad, oran y enseñan para que nadie se aparte del evangelio. Cuidan el rebaño con dedicación, amor y lealtad a Cristo. Ahora vamos a ver otra característica de los buenos ministros de Jesucristo, la siguiente diapositiva. En segundo lugar, aman a la iglesia de Cristo. Y este es el punto más largo que explica en este capítulo. De los versículos 5 al 22, hace otra vez este contraste el apóstol Pablo entre un buen ministro y un falso ministro, entre un gran maestro que enseña la palabra y un maestro que no conoce la palabra y enseña sus propias ideas, entre un verdadero profeta que se ciña a las escrituras y a las doctrinas bíblicas de la gracia, y aquellos judaizantes y legalistas que tergiversan y desvían a las personas en nimiedades que para ellos son las profundidades de Satanás, de las cuales habla el libro de Apocalipsis. Así es que un buen ministro, en primer lugar, dice los versículos 5 al 6, conoce el evangelio, es decir, conoce a Cristo. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y el primer punto que Pablo enseña en este respecto es que él no era un gran orador, pero tenía una relación personal con Jesús puesta a prueba. Y eso le daba autoridad espiritual. En otra carta que él envió a la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, lo deja muy claro. Es más, todo, dice el apóstol Pablo, lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¡Qué palabras! ¡Qué vida! Todo lo considero una pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar conocimiento, gracia de Cristo. Es mejor tener conocimiento de primera mano que ser elocuente y distante de Jesús. En segundo lugar, de los versículos 7 al 9, Pablo discurre con sus oyentes y les pregunta: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios sin cobrarles? ¿He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirle a ustedes? Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de no serles gravoso, de evitar ser una carga. Pablo no recibió apoyo económico inicialmente de los corintios, sino que él trabajó haciendo tiendas con las manos. Él trabajó con sus propias manos. Ahí conoció a Aquila y Priscila y con ellos estableció una pequeña industria o comercio de tiendas de pieles. Entonces,
Dios suplió sus necesidades a través de la iglesia de Filipos. Y a la iglesia, a los filipenses, les agradece. Dice en el capítulo 4, versículo 15 al 17, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, no quiero ser una carga, sino que trato de aumentar el crédito delante de Dios a su cuenta. Así es que Pablo fue apoyado por personas que estuvieron interesadas en que el ministerio siguiera adelante. Tú puedes hacer lo mismo con este ministerio, impulsar la obra. Así que los falsos maestros, en contraste, son diferentes. Dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo, Dios sabe que sí. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y nos es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un maestro falso se puede jactar de autonombrarse un superapóstol y tiene necesidad de disfrazarse, de no ser sincero con las personas, porque no sirve a Dios, sino al enemigo de nuestras almas, y amenaza a la comunidad con sus pretensiones económicas, con sus arrogantes revelaciones fuera del contexto de la palabra, con sus excentricidades ególatras y las falsas señales. Con eso desvían a las personas del verdadero evangelio para ir a buscar lo que ellos controlan y quieren: poder, fama, dinero. Los versículos 18 al 20, 16 al 20, Pablo habla de sus sufrimientos como apóstol. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera toleradme y recibidme como un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como ahora piensan que estoy loco, con locura. Con esta confianza de gloriarme, lo cual es una locura, precisamente por el principio que aprendimos en el capítulo 10, el que se gloría, gloríese en el Señor. Puesto que muchos se glorían, dice el versículo 18, según la carne, bueno, también yo me voy a gloriar así. Porque de buena gana ustedes toleran, y otra vez les señala esto, ustedes toleran a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo. Siguiendo esta locura, también yo tendré osadía.
Así es que estos falsos maestros muestran su insensatez o necedad, de la cual se aplica toda la enseñanza de los libros sapienciales en su persona y en su pensamiento. Pues con su enseñanza, en lugar de liberar, oprimen. En lugar de dar libertad, explotan a los pobres. En lugar de generar riquezas a las personas, las despojan, y no solamente eso, sino dice aquí el apóstol Pablo, las esclavizan a la gente pobre e ignorante de la palabra de Dios, y no muestran compasión, sino violencia, abofetean a las ovejas, y eso es un maestro falso. Los versículos 21 al 22 terminan describiendo a estos falsos apóstoles. Dice para 22, son hebreos. Este es el punto más importante. Ellos dicen que son hebreos. Estos son los que se están oponiendo a Pablo, los judaizantes, una y otra vez. Los judaizantes y los gnósticos se oponen a la doctrina de la palabra de Dios. Y sabes, hoy en día es exactamente lo mismo. Hay personas que se creen judías sin ser judías. Hay personas que hablan cosas del pueblo de Israel que ni siquiera Dios les ha permitido tener la libertad de estar especulando con ellas. Hay personas que te dicen, no le digas a Jesús, Jesús, dile Yeshua o Yoshua, o no le digas a Jehová, Jehová, dile ve, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido. Porque Dios se quiso revelar al pueblo de una manera sencilla y accesible a través de ese hombre llamado Jesús, que llamó a Dios Abba, Papá. Así es que un falso maestro puede ser también un judaizante o una persona legalista que trata a las demás personas como inferiores. Usan la manipulación religiosa y someten a las personas a la ley, pero no a la ley de Dios, sino a su propia ley para controlar sus pensamientos y su conducta. Contrario a lo que leímos en el capítulo 10, de llevar todos nuestros pensamientos a Cristo y sujetarlos a Cristo. Jesús nos recomienda tener cuidado. En Mateo 7, 15 al 20 dice claramente el Señor, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así, dice Jesús, así que por sus frutos los conocerán. Y por último, el tercer punto, la siguiente diapositiva. Buenos ministros de Jesucristo sirven fielmente a Cristo. Y con eso concluye la idea de este capítulo 11. Un buen ministro confía en Dios siempre. Dice el versículo 23, estos que se dicen hebreos son ministros de Cristo. Estos que se dicen descendientes de Abraham son ministros de Cristo. Bueno, estamos hablando en forma de locura, dice, como si estuviera loco hablo. Pues yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número,
en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, y 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Confía en Dios. Aún en sus peores momentos, Pablo ve la vida como una aventura y como una oportunidad para confiar en las promesas de Jesús, aquel que le dijo que lo iba a llevar delante del mismísimo emperador para hablar en su casa acerca del verdadero rey, y que fue fiel a Jesús durante toda su vida. El apóstol Santiago hace un llamado semejante a nosotros que vivimos angustiados por las circunstancias que estamos pasando. En Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, se dirige a la hermandad, a la comunidad, a la familia de Dios, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y esta palabra perfecto, lo hemos dicho muchas veces, se refiere a madurez. Para que sean maduros e íntegros es necesario pasar por muchas pruebas. Y en los versículos 28 y 29 del 2 Corintios 11, Pablo sigue diciendo que además de estas otras cosas, dice: sobre mí se agolpa cada día la preocupación. Y subrayo ahí: por todas las iglesias. Porque Jesús es el Señor de la iglesia universal, de la iglesia militante en cualquier lugar del mundo, que cualquier persona invoque el nombre del Señor Jesús. Debemos de estar preocupados por la situación de todas las iglesias. Quizás a unas cuadras haya una iglesia que no es presbiteriana. Debemos de orar por ellos, debemos de orar por sus pastores, debemos de orar por los servidores, debemos de orar por las familias. Es necesario que el evangelio progrese en todas las naciones. Dice: ¿y quién enferma? No solamente se preocupa por las iglesias, ahora va a hablar de los individuos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es decir, yo no me voy a exponer a la enfermedad. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y a mí me encanta el corazón de Pablo. Él tenía una mentalidad de opresor. Él tenía una mentalidad judaizante. Él tenía una mentalidad superior a los demás. Y ahora tiene una mentalidad adversa por el evangelio, por conocer a Cristo. Y ha abandonado el bando de los opresores. Eso es un ministro de Jesucristo, enseñándole a la iglesia a ser solidaria con todas las comunidades y a ser solidaria con los débiles. De los versículos 30 al 33 concluye este capítulo: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y eso nos acerca al siguiente capítulo, que es un super capítulo que yo te invito a estudiar la próxima semana. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas
guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, Pablo no se deja amedrentar por el sistema opresivo. Llegará el tiempo en que tú tengas que decidir entre el César y el Señor Jesús. Se acerca pronto el tiempo en que tú tengas que tomar esa decisión. Si no te decides por el César de turno, probablemente te van a matar, te van a despojar de tus bienes o van a hacer algo con tu familia. No está jugando el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Ha pasado por inmensos peligros y su preocupación por las iglesias tiene que ver por la situación que vive. Es un pastor que ama al rebaño y le habla de corazón a corazón. Yo soy débil, dice, me voy a gloriar en mi debilidad. Yo soy débil, pero mi debilidad está sometida a la voluntad del Señor. Y el Señor Jesús puede dominar a cualquier rey y a cualquier poder terrenal. En 2 Timoteo capítulo 2, 3 al 9, Pablo le escribe a su discípulo amado: comparte con nosotros nuestros sufrimientos, Timoteo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, como el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento, el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, Timoteo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. ¿Así o más claro? Por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios, el evangelio, Cristo, no está encadenado ni está en una tumba vacía. Así es que Pablo escribe esta carta no al pastor de la iglesia en Corinto, le escribe a toda la comunidad de discípulos de Jesús en la ciudad de Corinto, por una razón. Un ministerio de una persona no es suficiente para toda una gran ciudad. Lo que quería Pablo es que cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, cada anciano desarrollaran el ministerio pastoral en esa ciudad. Dios nos está llamando al ministerio pastoral a toda la iglesia, a todos los miembros. No importa cuántos años tengas en el evangelio o cuántos años tengas de edad o cuántos estudios tengas o no tengas. Lo que ahora el Espíritu Santo te pregunta es: ¿serás tú el ministro de Jesucristo que yo ocuparé para transformar a las familias de esta ciudad? Oraré por ti. Señor, gracias por esta palabra, una palabra que nos alienta y nos motiva en medio de las pruebas que estamos viviendo a permanecer fieles a ti, a servirte con cariño, amando a toda la iglesia, Señor, y entregándonos apasionadamente a ser como Cristo, con nuestras palabras y con nuestra conducta. Gracias porque hoy
muchos corazones dejan atrás el camino de los necios, Señor, y vuelven al buen camino. Para eso enviaste esta palabra, y tu palabra no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesús. Mis hijos siempre me preguntan ¿por qué? Porque Él prometió regresar. Y sabes, todos los días hay un nuevo amanecer, y quizás este sea el momento, esta sea la hora en que Jesús vuelva. Sabes, hoy aprendimos que debemos de ser buenos ministros de Jesucristo, todos. Así es que te invito a ser fieles en las actividades de la iglesia. En tu comunidad, sé fiel. Nosotros tenemos ya actividades presenciales que con mucho cuidado hacemos los días miércoles a las 7. Las demás son por vía de otros medios, ¿verdad? Y también te invitamos a que continúes tu devoción al Señor. Algunos han dejado de ofrendar, algunos han dejado de diezmar, tentados a causa de la prueba. Me encanta que Pablo señale en esta carta a los Corintios la actitud de los filipenses, que aún no estando presentes, enviaban sus ofrendas para apoyar el ministerio. Yo te invito en el nombre de Jesús a seguir su ejemplo. En la descripción del video puedes encontrar la cuenta y depositarlo para la gloria del Señor. Así es que esperamos que este mensaje haya servido a tu vida y te invitamos a darnos un like, me gusta y compartirlo con el mayor número de personas posibles. Que el Señor te bendiga. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén.